Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. El que les habla es el doctor Absalom Montoya, soy cirujano-oncólogo con muchos años de experiencia en una institución de alto nivel en cáncer. Bien, esta semana hemos escuchado a muchas de las inquietudes tanto de nuestros seguidores, de nuestros oyentes y de algunos pacientes en la consulta de la institución, consulta pública y privada. Y hemos visto por conveniente tocar este tema tan importante que es el cáncer de recto. Esta es una enfermedad silenciosa como muchos de los cánceres y lastimosamente en nuestro país se diagnostica en estadios avanzados, como lo vamos a ver en el desarrollo del programa. Pero este programa básicamente está en relación a poner sobre la mesa las enfermedades o el cáncer en todo caso, que muchas veces pasa en una etapa de silencio, que muchas veces no se comenta por el temor, por la misma idiosincrasia, por el desconocimiento, etcétera. Pero el programa, la finalidad del programa, si hablamos de cáncer, la finalidad es que pongamos todas las herramientas a disposición para poderlas controlar a tiempo. Asimismo, hablar en este programa, hablar de cáncer, no es hablar de muerte, es hablar de la esperanza, es hablar de la vida, es hablar de preservar la salud. Eso es la finalidad. Muy bien, vamos al desarrollo del tema como tal. El cáncer de recto es importante tocarlo porque las estadísticas nos dicen que a nivel mundial existen más de 11 millones y medio de casos nuevos por año y con una mortalidad de 1 millón aproximadamente. En nuestro país es la segunda causa entre varones y mujeres que significa el cáncer colorectal. Y existe algo de 4.600 casos nuevos al año y más de 2.000 muertes al año. Entonces las estadísticas es interesante. Y sobre todo también es de considerar que la prevención es lo elemental o el diagnóstico precoz, porque estadísticamente hablando, el cáncer de recto se diagnostica en estadios avanzados en un 75%. Y aquellos que nos siguen el programa, y para los que no nos han seguido y que se están incorporando, hay que tenerlo muy presente y que cuanto más pronto se diagnostique un cáncer en etapas más tempranas, el pronóstico de enfermedad en relación a las alternativas de tratamiento y el pronóstico de vida es mejor. Entonces, tenemos que abordar un poquitito en la anatomía. ¿Qué es o qué parte es para ubicarnos en el contexto? En el contexto. El contexto del cáncer, el cáncer de recto es la etapa, es la parte final del intestino grueso, que está entre el colon sigmoides. Sigmoides es porque es como una S que baja al lado izquierdo. Nosotros decimos la fosa ilíaca izquierda, en la pelvis izquierda hace una S, eso es el colon sigmoides. Y luego viene como un tubo muscular que es el recto y que va hasta el ano. Conclusión es colon sigmoides hasta el canal anal. Eso es. El tamaño básicamente está en relación a la proporción a las personas, pero en general mide entre 12 y 15 centímetros. Un promedio siempre está en ese rango. La función, ¿cuál es la función del recto? La función del recto es el almacenaje transitorio de las heces, luego contribuir al vaciado y el control del esfínter. En otras palabras, cuando llega el bolo fecal hacia ese lugar, hacia el colon sigmoides, hay un estímulo donde se va acumulando en esa zona y esa acumulación estimula al esfínter y por eso es que ustedes o nosotros tenemos esa sensación de ir al baño. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, vamos a ver que algunos síntomas se presentan en relación a ello. Miren, se divide en tres segmentos: segmento superior, segmento medio y segmento inferior, el recto. Entonces, estos segmentos considéralos es de prioridad en relación a la conducta quirúrgica.
Lo vamos a ver al final del programa cuando hablemos de tratamiento. ¿Por qué es importante esta zona? Además, es importante anatómicamente hablando que el recto tiene la capa de la mucosa, la muscular, y tiene la adventicia, que es una capa que cubre por fuera. Yo siempre he dicho, es como un plástico que cubre por fuera en gran parte del intestino, sobre todo en la parte superior del recto. Pero hay una parte que esa capa protectora, esa adventicia, no existe. Por tal motivo, si los cánceres son en la parte más distal, los tumores fácilmente invaden otras estructuras, como la grasa perirectal o también los ganglios perirectales. Pero si está arriba, tenemos todavía esa fuente móvil que hace que el cáncer como que se bloquee, digamos así, en esa zona y la empieza a traccionar o a jalar. Recuerden que la palabra cáncer viene de cancros, ¿no? Que es como un cangrejo que jala con las tijeras, ¿no? Por eso es que cuando uno ve un tumor, antes de haber salido, lo empieza a traccionar a la parte externa, la capa externa del recto. Muy bien, entonces conociendo un poquito la anatomía, conociendo ya un poquito lo que es la enfermedad, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. ¿Qué factores hacen que obviamente genere la enfermedad? Muy bien, vamos a hacerlo rapidito. Hay algunos factores que son modificables. ¿Cuáles son modificables? Por decir, la dieta alta en grasas, en carnes, pero la dieta alta en carnes rojas y procesadas. Hemos hablado de los preservantes. También la obesidad, y hemos dicho que la obesidad es uno de los factores que no solamente genera enfermedades comunes, ¿no? Enfermedades crónicas, sino también genera el cáncer. Y esto es debido a que genera una inflamación crónica, debido también al efecto hormonal, como que aumenta la insulina, los estrógenos, etc. Y la obesidad participa en diferentes cánceres, sobre todo en los que son dependientes hormonales. Lo hemos hablado en los episodios anteriores, por decir que contribuye mucho al cáncer de próstata, al cáncer de mama, al cáncer de ovario, al cáncer del útero, etc. Asimismo, estos cuadros inflamatorios generan algunas sustancias propias que contribuyen a la génesis del cáncer. El sedentarismo obviamente va de la mano, el consumo excesivo de alcohol, el alcohol también como todos, el tabaco. El tabaco también, dirán ustedes, he escuchado que solamente es pulmón. No, ya lo hemos dicho en todos los episodios, el tabaco es el actor principal de todo tipo de cáncer por los cambios bioquímicos que genera. ¿Cuáles son los factores no modificables? Es la edad. Vamos viendo que conforme avanzan los años, como todos los cánceres, los riesgos son mayores. Entonces, estadísticamente hablando, el cáncer de recto se presenta entre los 50 a los 60 años. Pero, ojo, que si hay antecedentes familiares, como siempre lo hemos dicho, con un factor genético, puede presentarse mucho más antes. De ahí que vamos a ver que los despistajes y todo eso se hace de acuerdo a estas dos situaciones que se presentan, ¿no? Un factor de riesgo, entre comillas, es lastimosamente que no se rescata una cultura preventiva. En nuestro país no existe la cultura de prevención, existe la cultura de la enfermedad. Y lastimosamente también los programas no existen o los sistemas de salud no contribuyen a que se haga un screening o un despistaje, como se quiere llamar, o un diagnóstico precoz. Entonces, eso es un problema que se convierte en un factor de riesgo, porque los tiempos son elementales, ¿no? Estamos viendo últimamente el incremento del cáncer de recto en personas menores de 50 años. Repito, sobre todo en aquellos que tienen un antecedente familiar. Entonces, ¿de qué manera se puede prevenir? Lo que siempre hablamos, ¿cómo prevenirlo? Ya lo hemos dicho, es claro, ¿no? Si es que, ¿cómo lo prevenimos? Si es que tenemos factores de riesgo que son propios, modificables, como la dieta, la obesidad, el alcohol, el tabaco, pues fácilmente, o bueno, no tan fácilmente, con enorme voluntad, lo podemos hacer. Los factores modificables dependen de nosotros. Los factores no modificables
en gran cuantía también depende de nosotros, pero depende del sistema de salud que te dé las herramientas para poder hacerlo. Es el sistema que siempre hemos luchado, ¿no? Por otro lado, también hay alguna literatura que revisaba y que se habla del uso de aspirina, ¿no? En forma, digamos, como quimioprotectora, se habla, pero así como usan los pacientes coronarios o los pacientes cardíacos, se usa la aspirina. No está como una conducta determinada, pero lo clasifica. ¿Por qué? Porque disminuye el paro inflamatorio, que lo hablamos anteriormente, y asimismo también mejora la circulación. Y por otro lado, al disminuir el paro inflamatorio, también disminuye la formación de vasos. Y los vasos sanguíneos son aquellos que alimentan el cáncer, son los que nutren al cáncer. Entonces, la prevención primaria básicamente depende de nosotros. Y la prevención secundaria, ¿no? Depende de las pruebas que vamos a hacer. Y en esas pruebas es mucho más sencillo hacer esta prueba que se llama sangre oculta en heces. Es simplemente con un examen, ya sea con una toma de muestra en un laboratorio y se busca si hay sangre oculta, o también se hace con un tacto rectal, en dedo de guante se conoce, ¿no? Se pone lo clásico que hemos aprendido desde las épocas de la universidad y quizás mucho más antes los maestros, es hacer un tacto rectal y al guante, al dedo de guante, ponerla oxigenada, ¿no? Si reacciona, hay sangre. Si no reacciona, no hay nada, es negativo, ¿no? Entonces es algo relativamente sencillo que tenemos que hacer, ¿no? En el Perú se utiliza mucho ese recurso, entendiendo que es una fuente mucho más cómoda. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos en relación a ese examen propio? El inconveniente del tacto rectal, que es parte del proceso como para prevenir, como también para diagnosticar. El problema es cultural. El problema es que hay un tabú muy grande y los pacientes no acceden a este examen o muy pocas veces acceden a este examen. Y de ahí que es elemental considerar lo que, por decir, ya en la experiencia personal que tengo, al hacer un examen ginecológico o al hacer un examen prostático en varones, definitivamente examinamos toda la salud rectal. Esa es la ventaja. Y eso es parte del examen que nosotros hacemos, parte del examen de rutina que hacemos nosotros. Lo único, como digo, que repito, es que a veces los pacientes no colaboran o deciden que no se les hagan, lo cual para nosotros y para el paciente es una pérdida. Adicionalmente, la prevención secundaria como parte digamos, de esta integridad de cosas que tenemos, de herramientas que tenemos, es hacer la colonoscopía. En eso hay diferentes nombres, diferentes accesos. En el Perú se ha generalizado como colonoscopía, pero si lo fraccionamos, existe la proctoscopía, la anoscopía, proctoscopía, sigmoidoscopía y colonoscopía. O sea, son segmentos. Y a decir verdad, a veces lo solicitan de esa manera, pero para nosotros lo ideal es hacer todo el estudio, o sea, desde el margen anal hasta el inicio del intestino delgado, hasta donde se puede llegar con los instrumentos de colonoscopía. ¿Por qué? Porque a veces puede haber una lesión por fuera de esa área. O sea, hemos hablado al inicio que esto es un sistema del cáncer colorectal. Puede haber un cáncer en el colon y dejamos de ser percibido cuando solamente hacemos una proctoscopía. Entonces, de ahí es preferible estudiar todo el colon. Ahora, esto también como prevención secundaria se puede hacer, pero es sumamente, digamos, tedioso, es limitado porque uno depende de un gastroenterólogo y entrenado quizás en cáncer. Y lo otro es que, bueno, previamente depende del servicio que se dé. Y en nuestro país obviamente hay una carencia muy grande. Por tal motivo, esta parte de la prevención secundaria es algo que hay que tomarlo como tarea pendiente. Bien, es importante como prevención secundaria decir que estos exámenes nos dan una facilidad y un pronóstico de efectividad en cuanto a los propósitos diagnósticos del 90%. Esto es importante. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a continuar con el desarrollo, como siempre lo hacemos, en los signos y síntomas. Muy bien, los síntomas, muchas veces son vagos. Existe un dolor vago, existe una sensación de balonamiento, pero lo más importante a considerar
es el sangrado rectal. Y el sangrado rectal puede ser de dos maneras. Uno puede ser un sangrado microscópico. ¿Cuál es la alternativa para encontrarlo? El tacto rectal y el examen, o tomar la muestra, el examen en laboratorio, ¿no? Sangre oculta en heces se llama la prueba, ¿no? Entonces eso es número uno. Por otro lado, puede haber un sangrado macroscópico, o sea, empieza a salir sangre y sangre y sangre, o puede ser un episodio de sangrado. Ojo, alerta, hay un episodio de sangrado, tengo que ver de dónde sangra. Ahora, cuando hablamos de estos temas es discutible en relación a buscarle el origen, el lugar. Miren, un ejemplo vamos a poner. Si el sangrado para empezar puede venir desde la boca, desde todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, si el sangrado es microscópico, no lo vamos a ver, es de poco a poco, es crónico, el organismo se adapta y nos traduce una anemia crónica, ¿ya? Si el sangrado es alto y es macroscópico, cuando las deposiciones van a salir, cuando se deposicionan van a salir negras. ¿Por qué? A veces negra como brea, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la sangre se ha desnaturalizado, se ha procesado, digamos así, ¿no? Y ya prácticamente es un desecho orgánico, ¿no? Pero si el sangrado es cerca al recto o es un sangrado muy abundante de cualquier otro lugar, va a salir rojo rutilante. Miren qué interesante es evaluar las semiologías, decimos en medicina, y solamente con preguntar estos pequeños detalles ya nos aproximamos a un probable lugar de donde esté sangrando. Ojo, que también a veces se menosprecian los sangrados y eso nos lleva a un error. Un ejemplo, ¿no? Hay pacientes que pueden tener unas hemorroides crónicas. El doctor le dijo hace 2-3 años tienes hemorroides. Entonces sigue sangrando y dice, no, son mis hemorroides. Ya tengo el diagnóstico, son mis hemorroides. O por ahí tiene una fisura porque tiene estreñimiento crónico. Entonces no, ya el doctor o algún personal se lo dijo que tengo una fisura y eso me sangra. Ojo que no hay que subestimar. Si es que tiene un diagnóstico previo de hemorroides, hacer un seguimiento de las hemorroides, hacer un seguimiento de la fisura, pero también complementar con los estudios correspondientes para recto y para colon. No hay que subestimar, ¿no? Y si a esos detalles le agregamos, pues, baja de peso, le agregamos alteraciones en el rito evacuatorio, es decir, hay días que son de estreñimiento, hay días que son de diarrea, también hay que considerar eso. Por otro lado, también puede haber casos de que salga mucosidad, como moco abundante, o a veces medio purulento, con re mal olor. No olor a heces, sino olor a carne podrida. Entonces también estamos hablando que un tumor probablemente esté generando eso. Y obviamente eso es crónico. Ahora, si es que ya ¿por qué hay periodos de estreñimiento y diarrea? Porque el tumor crece en la luz del intestino, crece en la luz, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a obstruir parcialmente. Entonces, ¿qué hace? Da dolor cólico, como que está obstruido, se restringe y el organismo reacciona como una máquina y lo que va a hacer es generar un cuadro de diarrea para poder romper esa barrera. Miren, a veces, ya en casos avanzados, lo que vamos a ver son síntomas ginecológicos en mujeres, urinarios, ¿no? En ambos, y algunos síntomas adicionales de dolor pélvico crónico, un dolor en las mujeres en bajo vientre, ¿no? Entonces puede haber, por decirte, sangrado ginecológico, porque un tumor del recto invadió la parte ginecológica. Puede haber molestias urinarias en la vejiga o en caso de los varones de la próstata, porque el tumor invadió. Eso estamos hablando ya de cánceres avanzados, ¿no? Obviamente, para llegar a eso significa que ya se pasó a varios lugares, ¿no? Asimismo, también existe una sensación como síntoma de un vaciado incompleto. O sea, va al baño y al rato nuevamente quiere ir y hace de poco a poco, ¿no? El otro también es que puede ser las heces acintadas, decimos nosotros, como cinta, como que pasó por un espacio delgadito. Eso es por el cuadro obstructivo. Heces acintadas, recuerden, heces acintadas, sensación de que no vació completo,
que sangre bañada o heces bañada en sangre, ¿no? También es un síntoma. Y por otro lado, también puede obstruir, ¿no? Se tapa por completo, se balona el intestino. Adicionalmente a eso, hay hay distensión abdominal, que es vago, ¿no? La distensión abdominal puede ser por N causas, pero también existe este tipo de situaciones. Muy bien, entonces, si nosotros ya tenemos los signos, los síntomas, tenerlo muy bien en consideración, repito, tener en consideración, no me voy a cansar de decir, no hay que subestimar los síntomas, no hay que subestimarlos, no hay que ponerle nombre, porque a veces le consultas al vecino y el vecino dice, no, eso, tómate una agüita por acá, toma esto, o vete a la botica y toma esto, ¿no? Entonces, el vecino, como decía mi maestro, con todo respeto, el vecino no es médico, ¿no? O tiene la mejor intención quizás, o la familia, o los amigos, ¿no? Entonces, no hay que subestimar estas cosas. Bien, ahora, una vez que ya tenemos todos estos signos y síntomas, pues ahora nos vamos a dedicar a los estudios diagnósticos. Y ya cae por su propio peso. Ya no hay que repetir mucho al respecto. Examen elemental, bueno y barato. Tacto rectal, bueno y barato. Y no solamente, repito, no solamente para examinar el esfínter, el canal anal y el recto, sino también para examinar las estructuras que se tienen acceso dentro de la pelvis, tanto en varones como en mujeres. Existe en una exploración de este tipo de manos entrenadas, se puede encontrar los tumores incluso pequeños, ¿no? Incluso pequeños. Adicionalmente, ya sea con el tacto, ya sea con una muestra, sangre oculta en heces. Eso, TB en heces, ¿no? El nombre. Colonoscopía, ya lo hemos dicho. El problema depende del servicio, depende del especialista y depende también de los factores económicos, ¿no? Si no tenemos un programa de cribaje o de despistaje gratuito, van a tener que hacer gasto de bolsillo. Y muchos de nosotros, en nuestra población, no hay los recursos para esas cosas. Y como no tenemos en nuestro esquema mental la priorización de la salud, obviamente que priorizamos otras cosas. Y a veces, y es una crítica también, nuestra realidad, no priorizamos no por falta de recursos, sino porque también hay otras actividades que para la persona es más interesante. Ustedes han visto, estoy mal hace tanto tiempo, no, al médico no voy porque tengo que pagar, o el sistema, todas esas cosas, pero para su fin de semana tiene pues para hacer sus otras actividades que son de recreación, ¿no? Para comprar sus chelas, etcétera, ¿no? Entonces, como que a veces hay que cambiar ese sistema que depende de nosotros porque es educación, básicamente. Muy bien. Cuando no es posible la colonoscopía, se puede hacer un estudio de rayos X que se llama el enema a doble contraste o el enema de bario. Antiguamente se hacía, ahora se hace muy poco, porque ya tenemos los otros instrumentos al alcance, pero se hace. Es un enema común y corriente donde la sustancia de contraste se pone como un enema y se toman las radiografías. Y ahora, obviamente, tenemos la tomografía, también existe la ecografía transrectal, ¿no? Que se hace, es una ecografía endoscópica. También existen los marcadores tumorales, que son los exámenes de sangre. Obviamente, no voy a cansar de decirlos, los exámenes de sangre sirven para monitoreo, para control posterior, no para diagnóstico. Un marcador tumoral, que siempre las personas me dicen, doctor, pero ¿yo puedo hacerme un despistaje de cáncer por un examen de sangre? No. La palabra concreta, no. Que nos aproxima, sí, pero no es fidedigno. Entonces, no nos dejemos engañar también al respecto. La tomografía es elemental y sobre todo ahora tenemos el alcance de la resonancia magnética. La resonancia magnética nos permite localización, invasión y compromiso de las estructuras, tanto de la pared como de las estructuras aledañas. Entonces, nos sirve para diagnóstico y también para una planificación de tratamiento. Muy bien, dicho eso, entonces, tenemos que agregar también, como en todas las conversaciones que tenemos con ustedes, y gracias por su tiempo, es que al hacer la colonoscopía, ojo, miren, es importante, puedo tener la tomografía, la resonancia, la ecografía, marcadores, puedo tener todo, pero si no tengo biopsia, no he diagnosticado. Recuerden que el diagnóstico de cáncer
se hace por patología. Entonces, al hacer la proctoscopía o la proctosigmoidoscopía o la colonoscopía, como se quiera llamar, se tiene que tomar una biopsia. Y el patólogo me va a decir qué tipo es. ¿Por qué? Recuerden que en cáncer pueden llamarse todos con el mismo nombre, pero hay que ponerle apellidos. Y esos apellidos son los que cambian el tratamiento y el pronóstico, ¿no? Por decir, en cáncer de recto, que es el tema, prácticamente el 95% es el adenocarcinoma. Y los otros pequeños porcentajes es el carcinoma mucoide, el epidermoide y los linfomas. Y ojo, mire que al hablar de linfomas, no se opera. El tratamiento es quimio de inicio, ¿no? Mire qué interesante. Entonces, siempre ponernos responsablemente en esa situación. Ahora, entonces tenemos estudio patológico, tenemos estudios de imágenes y vamos a aproximarnos a un estadiaje, ¿no? Porque de eso depende el tratamiento. El estadiaje básicamente está en relación cómo se inició, a dónde avanzó. Siempre le he dicho eso. Entonces, si está en la mucosa, pues es un estadio clínico 0. Si es que pasa la pared, es un 2, sobrepasa la pared, es un 3, cuando hay compromiso ganglionar, y si hay metástasis a distancia a otros órganos, frecuente es hígado, frecuente es pulmón, entonces es un estadio clínico 4. Bien, entonces ya tenemos también esas estadísticas. Trato de hacer en lo posible de forma ilustrativa. Recuerden siempre que, siempre lo he dicho, ¿no? Este programa o este conversatorio está en relación a complementar la consulta. Lo que ustedes van a consulta y algo que no se les dice o se les escapa, esa es la idea. Y si no lo entienden un poquitito por ahí, porque es un tema completamente nuevo, claro, para mí pues son años dedicado a esto, repetir el video, y si es que el tiempo nos gana, pues le ponen acelerar el video y lo van a ver en menos tiempo, ¿no? Entonces es interesante. Bien, entonces, como todo cáncer, tenemos 3 alternativas. Tenemos la cirugía, quimioterapia y radioterapia. En el caso del cáncer de recto, en general se utilizan los 3. En general, los 3. Y eso depende, ojo, del estadio, de la localización y del tipo histológico. Entonces, tenemos cirugía, quimio, radio. Vamos primero con quimio radio. La quimioterapia y la radioterapia se puede dar antes de cuando ya, por decir, evaluamos si no es operable. Le damos antes para hacerlo operable o le damos después para que no regrese. Punto suspensivos, ¿no? Segundo caso, ¿cuándo damos eso? Cuando un paciente no desea la cirugía. No todos los pacientes lo entienden racionalmente del punto de vista de lo que uno le plantea. A veces somos muy emotivos y dentro de la emotividad cada uno decide qué hacer con su cuerpo y pone en condiciones. Entonces, hay pacientes que no quiero cirugía por X motivo, entonces podemos plantearle la quimio y la radio. Obviamente que el resultado no es el mismo, porque es una alternativa de tratamiento, salvo que sea inoperable o salvo pues que sea un cáncer metastásico avanzado, que le hemos dicho que eso sí definitivamente tiene la indicación de quimio-radio. Ahora también con el estudio genético se está dando pues terapias dirigidas, que es la terapia molecular, ¿no? Que todavía está en proceso de investigación, que da resultados en algunos, o sea, los resultados son buenos. Lo único que es bastante costoso este tratamiento y aún no está definido al 100%, pero que son terapias que se utiliza, sí, ¿no? Aparte de la inmunoterapia también que ya estamos empleando. Guardaba para el final del tratamiento, no del programa por si acaso, del tratamiento, que es la cirugía. Bien, entonces, ahí hay dos consideraciones elementales. Si es operable, ojo, si es operable y la enfermedad está en los 2/3 superiores, la cirugía que se hace es preservando el esfínter anal. Se puede preservar el esfínter anal. O sea, ¿qué significa eso? Que vamos a restablecer el tránsito. Lo vamos a unir la parte distal con la parte de arriba
lo vamos a unir, disculpen que estoy poniendo la mano en la cámara, ¿no? Y vamos a evitar la colostomía. ¿Qué es la colostomía a propósito? La colostomía es cuando se aboca la parte distal del intestino grueso en la pared abdominal, o sea, por la pared en la parte baja, en la fosa ilíaca izquierda, un poquito más arriba, o un poco más arriba, en el flanco, casi el flanco, en ese espacio, hacemos una incisión y por ahí abocamos el intestino, lo fijamos a la pared. Y ustedes generalmente ven personas con su bolsita ahí, ¿no? Entonces, eso se llama la colostomía. Entonces, repito, cuando hacemos la unión de ambos espacios, evitamos la colostomía. Pero en situaciones especiales, donde por decir el tejido no es adecuado, la unión, la sutura no es adecuada, o sea, o no es tan segura porque trabajamos en un espacio muy pequeñito que está dentro del hueso, la cavidad pélvica. Entonces, a veces, por situaciones técnicas o situaciones propias de la pelvis, situaciones del paciente, no lo permite hacer la unión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacemos una colostomía transitoria. Pasa todo el efecto del tratamiento o pasa todo el efecto, lo estudiamos mejor, etcétera, o lo mejoramos su estado general y lo unimos en unos 6 meses. O cuando ya terminó el tratamiento y ya estemos, digamos, un poco seguros de que la enfermedad no va a regresar. Entonces, es importante que analicemos el contexto también de los procedimientos. No hay que cerrarse en que la colostomía va a ser permanente, salvo, digo, que se reseque o que se retire o que se extraiga el esfínter anal. Actualmente lo que se está haciendo ya con las suturas, que se llama sutura mecánica, se hace una anastomosis coloanal, o sea, con un espacio muy pequeñito, pero considerando el factor oncológico. ¿Cuál es el factor oncológico? Es el borde, o sea, tiene que tener bordes libres o borde de 2 centímetros. Si no encontramos ese borde, definitivamente la posibilidad que regrese la enfermedad es bastante grande. Entonces sería irresponsable desde el punto de vista oncológico hacer un procedimiento de ese tipo. ¿Que técnicamente se podría hacer? Por supuesto que sí, ¿no? Técnicamente. Pero aparte de los recursos, aparte de las complicaciones que son mayores, aparte de eso puede ser que la enfermedad recurra mucho más rápido. Muy bien, entonces, luego de estos tratamientos, nosotros tenemos que ver la evolución, tenemos que ver cómo ha ido el paciente para ver cómo lo reinsertamos nuevamente a sus actividades. Y ahí es un punto crucial que ya queda, digamos, para reinventarse, para continuar en una sociedad quizás con una nueva vida. Y hay ejemplos y ejemplos. Por decir, en la experiencia que nos generó y nos generó mucha conversación, como en relación a la enfermedad, en relación a la vida, en relación a las oportunidades, en relación a reinsertarse, a reinventarse. Tuvimos una paciente joven que su profesión, su oficio, ella era instructora de natación y tuvimos que hacer una colostomía. Es sumamente interesante porque nos permite ver cosas más allá de lo técnico, de lo oncológico o de lo mecánico. Va a la parte emocional, a la aceptación, porque vamos a cambiar varias condiciones en nuestro quehacer diario. Y también vamos a cambiar en las relaciones interpersonales de la aceptación. No hay que estigmatizar la colostomía, por supuesto que no. Simplemente es un recurso que tenemos para salvar la vida, ¿no? Y que las personas tienen que estar muy bien involucradas en el tema. De lo contrario, no vamos a ir bien, por supuesto. Para eso contamos pues, con un equipo multidisciplinario, sobre todo el apoyo psicológico, el apoyo de la familia, el apoyo de la sociedad, para poder superar esta situación. Recuerden siempre que la intención de todo procedimiento oncológico, todo tratamiento oncológico es luchar contra la enfermedad para salvarles la vida. Adicionalmente, también puede haber otras secuelas como las disfunciones urinarias, las disfunciones sexuales, ¿no? Porque se afecta esa área,
También adicionalmente, cuando hay puede haber incontinencia. Cuando hay incontinencia, a veces hay que optar por una colostomía. O sea, todo en el proceso vamos viendo qué más podemos hacer. Recuerden siempre que la idea es que se controle y que se adecue a una sociedad. Estaba obviando un poquito en relación al pronóstico, porque previamente ya le había dicho, pero si es que nosotros tratamos en estadios iniciales y adicionalmente hay una buena respuesta a los tratamientos, es otro tema que en algún momento lo vamos a conversar, respuesta al tratamiento. No en todo responde de la misma manera. Entonces, si todo va bien, la sobrevida es más o menos del 65 al 70% a 5 años. Es bastante, ¿no? Pero lastimosamente, repito, la estadística en nuestro país es 75% de cáncer avanzado y el pronóstico obviamente es desfavorable. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, creo yo, es que ojalá se repliquen estos temas, se repliquen estos programas, porque lo que nos falta es educación. Nos falta educación que se transmita desde el hogar, desde los colegios, las universidades, que nos impregnemos de lo que es la salud, de lo que es el cuerpo, conocer la anatomía, y sobre esa cultura, sobre ese conocimiento, desarrollar la cultura de la prevención, la cultura de la responsabilidad con uno mismo dentro de un marco de prioridad. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es una tarea de cada uno de nosotros. Es sobre todo de las autoridades y de los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud se tienen que involucrar en conocer, en contribuir al control del cáncer. No se trata solamente de decir no hay un programa de salud. No se trata solamente de eso. Cada uno de nosotros es parte activa. Este programa tiene esa finalidad de contribuir. Y yo creo que cada uno de ustedes que nos sigue se pueden comprometer a que este programa crezca, por decirlo, pueden contribuir con otras personas que desconocen o que están pasando quizás por este tema, pero contribuimos a la educación. La difusión de este programa nos va a ayudar mucho, mucho. Y ojalá se repliquen más programas como esto, que sería sumamente interesante. Acá no se trata solamente de la presencia del doctor Montoya, no. Se trata de la información que da el doctor Montoya y de la motivación que puede generar en los profesionales y el compromiso en las personas para el cuidado de su salud. Muy bien, dicho esto, espero pues que este programa les haya gustado de la forma como se informa, también les haya motivado para ir a hacer su despistaje. Recuerden que el hablar de prevención es hablar de la salud, es control de enfermedad, es de luchar contra la muerte. Hay muchas frases que se pueden emplear, pero depende de cada uno de nosotros. Así que eternamente agradecidos. No se olviden de inscribirse, ¿no? Suscribirse al programa, denle like, activen la campanita de notificaciones, que eso nos va a ayudar bastante. Y aparte de eso, también quiero que aquellas personas que están pasando por algún síntoma o una molestia que escucharon, que lo mencioné como parte de esta enfermedad, hagan su chequeo a tiempo. Hagan su chequeo a tiempo, que eso va a ser el mejor regalo para ustedes. Así que muy bien, nuevamente les invito a continuar con nosotros, les invito a estar atentos a un nuevo programa y que tengan pues unos bonitos días. Muchas gracias y muchas bendiciones. Chao.